¿Están ahí? Sí, doctor, Sí, buenos doctor. días. Gracias. Bien. Ah, ¿están viendo anatomía de la cara? Sí, doctor. Ya, gracias, chicos. Siempre les voy a preguntar hasta el cansancio. Por si no ven, me avisan nomás. Bien, chicos, vamos a hacer el día de hoy lo que es anatomía de la cara, planos superficiales para profundos, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de cara, eh, vamos a ver lo que es los músculos, ¿no? Y en los músculos de la cara vamos a ver en primer lugar lo que son los músculos eh, superficiales o llamados también músculos mímicos, ¿no? O músculos cutáneos o músculos de la expresión, ¿no? Eh, Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, ya entrando a un plano profundo a nivel muscular, se va a hablar de lo que son los músculos de la masticación, ¿no? Músculos que tienen, no son músculos de la expresión, no son cutáneos, son más profundos y como su nombre lo dice, tienen que ver con la masticación, ¿no? ¿Ya? Eh, Eso en cuanto al plano muscular, ¿no? En cuanto al plano de inervación, vamos a hablar básicamente de eh, dos pares craneales, ¿no? Que son el facial o séptimo par craneal y el trigémino o quinto par craneal, ¿ya? Eh, el facial eminentemente motor, ¿no? Da la inervación motora, permite el movimiento de los músculos, ¿ya? Sin embargo, hay algunos autores que consideran que el facial no es netamente motor, tiene un pequeño componente sensitivo, ¿no? Si bien no está comprobado esto. Entonces el facial que nos da toda la parte motora y el trigémino que da la parte sensitiva. Sin embargo, en el trigémino hay un pequeño componente motor, ¿no? Que lo vamos a ver en una de las divisiones del trigémino, ¿no? Eh, Hay una parte motora, ¿no? Pero el resto es sensitiva, ¿no? Tanto así que se diría que la sensibilidad eh, de la cara está dada por el trigémino, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hay un pequeño componente motor en el trigémino, ¿no? Y en cuanto a vascularización de la cara, se va a hablar de lo que es la arteria maxilar interna, ¿no? Que ya la vimos cuando vimos lo que era la, la arteria carótida externa, ¿se acuerdan? ¿No? Daba una serie de ramas, una serie de ramas, algunas a nivel del cuello, otras a nivel del, del que irrigaba la cara, ¿no? Entonces, cuando hablamos de irrigación de la cara, hablamos de la maxilar interna y todas sus diferentes ramitas. Esto básicamente en irrigación profunda y en irrigación superficial vamos a hablar de lo que es la irrigación a cargo del facial, ¿no? El facial. Sin embargo, interviene también la arteria oftálmica, que como vamos a ver, la arteria oftálmica es una rama de la carótida interna, ¿ya? Puede también intervenir en la irrigación la temporal superficial, la auricular posterior, incluso la occipital a nivel de cuero cabelludo, ¿no? Muy bien, entonces empecemos. Músculos de la cara. Los músculos de la cara, como les dije, son, vamos a hablar de primero los músculos de la expresión cutáneos o mímicos, ¿ya? Estos son músculos muy, muy delgaditos, ¿no? Que se encuentran eh, en parte insertados con la piel, ¿no? Entonces son bastante móviles, ¿no? Ya tienen una inserción hacia la piel y a estructuras óseas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de
Acá les han puesto por su origen, su función. Los músculos de la cabeza pueden clasificarse entre grupos: músculos de la masticación, músculos cutáneos, que es lo que vamos a ver, y músculos anexos a los órganos de los sentidos. Entonces vamos a empezar con los músculos cutáneos, ¿no? Los músculos cutáneos nosotros podemos utilizar diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Hay una clasificación que los divide en músculos del labio, ¿no? Que están relacionados con los labios, el músculo, los músculos relacionados con los ojos, músculos relacionados con la nariz y músculos relacionados con el cuero cabelludo y las orejas, ¿no? Dentro de los músculos de, la, de los labios tenemos en primer lugar este musculito de acá, ¿no? Que es el llamado músculo triangular. El músculo triangular, si bien acá en el esquemita no tiene la forma tan triangular, en realidad ¿no? Es un músculo que tiene esta forma. Vamos a ver la siguiente imagen. Ya, bueno, el músculo triangular, ¿no? El músculo triangular es un músculo que está en relación con los labios, ¿ya? Y este músculo triangular se origina en el maxilar inferior, ¿ya? Y de ahí se dirige hacia arriba, hacia este ángulo de acá, que le llamamos la comisura de la boca, ¿no? La comisura, ¿ya? Entonces se origina en el maxilar inferior hacia la comisura, hacia la comisura labial, ¿ya? Tiene una forma triangular, por eso se le llama el músculo triangular de los labios, ¿no? Este músculo triangular de los labios eh, se va a confundir con este músculo que es el platisma del cuello. Recuerden que el músculo platisma del cuello, ese músculo delgadito que se extendía desde la parte superior del tórax por encima de la clavícula, iba por el cuello, llegaba hasta el maxilar inferior y de ahí se continuaba y se confundía con estos músculos cutáneos, ¿ya? Muy bien. Todos estos músculos que estoy describiendo son pares, ¿ah? Por si acaso, y también este lado. Otro músculo re- que lo clasifican también como músculo de los labios es este de acá, que es el músculo cuadrado, ¿ya? Músculo cuadrado de la barba, ¿ya? Este músculo cuadrado de la barba es un músculo cuadrangular que también se origina en el maxilar inferior, pero este no va a llegar a la comisura de los labios, sino se dirige hacia el labio inferior, hacia la línea media, hasta el labio inferior, ahí se dirige. Y se une con el contralateral en la línea media, inmediatamente por debajo de los labios, ¿ya? Es el segundo músculo de los labios, ¿no? Relacionado con los labios, ¿no? El cuadrado de la barba. Luego tenemos este de acá, que es el músculo denominado la borla de la barba. La borla de la barba nace en el maxilar inferior, ¿ya? Nace en el maxilar inferior y se dirige hacia la región del mentón, ¿ya? No se dirige hacia la región del mentón, donde se encuentra con su contralateral, ¿ya? Ese es el llamado músculo borla de la barba. El triangular y sobre todo el cuadrado ocultan, están sobre un orificio que lo tenemos a esta altura en el maxilar inferior. Ese orificio es el denominado orificio submentoniano. Importante porque por ahí van a salir una serie de vasos y nervios, ¿ya? Muy bien. El otro músculo relacionado con los labios es este de acá, el llamado orbicular de los labios. El, el músculo orbicular de los labios eh, rodea, digamos, a todo el labio, ¿no? ¿Ya? Y está constituido por fibras. Es un músculo más o menos complejo, ¿no? Está formado por fibras que se originan en la
en el maxilar superior, ¿no? Pero también está formado por fibras de los músculos que convergen hacia esta parte, ¿no? ¿Ya? Hacia esta parte. Entonces, este es el llamado orbicular de los labios, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos está mejor acá. Um, no, no, seguiremos nomás con, con esta imagen. Bueno, em, tenemos un musculito que está acá, que es el llamado músculo risorio de Santorini. El risorio de Santorini, que viene por acá, ¿ya? Ese risorio de Santorini es un músculo que se origina en la aponeurosis cubre, que está cubriendo una glándula que la tenemos acá, que es la glándula parótida, ¿ya? Entonces, a partir de esa aponeurosis de la glándula salival parótida, se origina este risorio de Santorini que se dirige hacia la comisura labial, ¿ya? La contracción de este músculo es uno de los responsables de la sonrisa, ¿no? Por eso le llaman risorio, viene de risa, ¿no? Risorio de Santorini. Hay otro músculo que está por encima de este risorio de Santorini, está por acá encima, que es el músculo bucinador. El bucinador, que está encima del risorio, o sea, el risorio está por debajo y encima el bucinador, ¿no? ¿Ya? El bucinador es un músculo que tiene un origen algo complejo. El bucinador es el músculo que da el armazón a la, a la mejilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, este músculo tiene un origen en parte en el maxilar superior, en parte en el maxilar inferior, ¿ya? Pero fundamentalmente se origina del ligamento pterigomaxilar o ligamento o rafe pterigomandibular o aponeurosis bucinatofaríngea. ¿Qué es ese ligamento o rafe pterigomaxilar o mandibular? Es un ligamento, para eso mm, ya deben ir repasando lo que es la parte ósea, ¿no? Es un ligamento que se extiende desde el gancho, el gancho que se encuentra en la lámina interna de la apófisis pterigoides del esfenoides, ¿ya? Esa apófisis pterigoides, recuerden, tiene una hoja interna y una hoja externa. Entonces, de la hoja interna hay un ganchito, en la parte anterior de la hoja interna de la apófisis pterigoides hay un ganchito. Es de ahí, de ese ganchito, se origina este ligamento que se extiende hasta el maxilar, ¿ya? Entonces, este ligamento o rafe, ¿no? Pterigomandibular, maxilar, ¿no? De este ligamento hacia adelante se origina el bucinador y hacia atrás se origina el constrictor superior de la faringe. Entonces es un ligamento que nos va a servir para la inserción, el origen de dos músculos, ¿no? Eh, Lógicamente, esta inserción de origen del bucinador no se aprecia en una disección superficial de cara, ¿no? Muy bien. Y termina finalmente insertándose en el orbicular de los labios, el bucinador, ¿ya? Hay otros músculos relacionados con el labio que vienen, ¿no? De la parte de arriba hacia abajo, ¿no? Ahí tenemos al cigomático mayor, ¿ya? El cigomático mayor es un músculo que se va a originar en la apófisis cigomática, ¿no? La apófisis cigomática
que forma el arco cigomático, la fosa cigomática del maxilar superior, ¿no? Ese que se termina uniendo eh, con la apófisis cigomática del temporal, ¿no? En esa prominencia que conocemos como pómulos, ahí, ¿no? Ese es el cigomático. Ahí se origina y se dirige hacia abajo hasta el ángulo de la boca, hasta la comisura labial, ¿ya? Eh, Sus fibras también van a contribuir a la formación del orbicular de los labios, ¿ya? Este también interviene en la sonrisa, ¿no? Cuando se contrae, eleva la comisura labial hacia arriba y lo vemos como una sonrisa, ¿no? Muy bien. Hay otros relacionados con los labios, ¿no? Que son este de acá, que es el cigomático menor, ¿no? El cigomático menor que se extiende desde la parte anterior del hueso malar hasta el labio superior, ¿no? ¿Ya? Este de acá que es el elevador, ¿no? El elevador propio del labio superior. Este no va a la comisura, sino al labio superior, ¿no? Y como dice su nombre, eleva el labio superior, ¿no? Ya eleva el, este de eleva el, porque este es el cigomático menor, este. Y hay otro que es este de acá, ¿no? Este de acá, que es el elevador común del labio superior y del ala de la nariz, ¿ya? Del labio superior y del ala de la nariz. El ala de la nariz, estas partes de acá, ¿ya? El labio superior y el ala de la nariz, elevador común, ¿ya? Este de acá, este de acá, el elevador propio, tiene un origen a nivel del cuerpo del maxilar superior y sus fibras superiores se pueden confundir con las fibras de este músculo que es el orbicular de los párpados, ¿ya? Este de acá, en cambio, se origina, ¿no? En la apófisis maxilar, apófisis ascendente o apófisis frontal del maxilar superior, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son los músculos relacionados. Hay otro profundo que no se ve acá, que está debajo de estos, que es el canino. El canino se ubica en la fosa canina del maxilar superior, ¿ya? Fosa canina y llega hasta el labio superior. Ahora, estos músculos, sobre todo este de acá, el elevador propio del labio superior, este cubre a un orificio que tenemos ahí en el cuerpo del maxilar superior, que es el orificio infraorbitario. Importante porque por ahí van a salir eh, los vasos sanguíneos infraorbitarios, ¿ya? Muy bien, entonces eh, hemos visto esto. eh, Músculos mímicos de la cara, que tienen algunas características importantes, tienen inserción fija ósea y una inserción móvil cutánea, ¿no? Lo que les decía a nivel de la piel. La gravedad no actúa sobre estos músculos, pero con el tiempo sí, ¿no? Se van, se van aflojando, por eso el rostro envejece, ¿no? Aparte de la, las arrugas, aparece flacidez, ¿no? Todos se agrupan alrededor de los orificios de la cara, juegan un papel esencial. Estas son características fundamentales de estos, ¿no? Acá tenemos algunos de los músculos que se han descrito. Acá también, como les decía al comienzo, estamos viendo los músculos eh, cutáneos, ¿no? Hay los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son músculos profundos, no son músculos cutáneos, y comprenden el músculo macetero, el músculo temporal y el músculo pterigoideo con sus dos componentes, el pterigoideo externo o lateral y el pterigoideo interno o medial, ¿ya? Bien, entonces vamos, eh, vamos a hablar ahora de los párpados, ¿no? En los otros músculos
Hemos visto los relacionados con el labio. También hay músculos relacionados con la nariz, ¿ya? En los músculos relacionados con la nariz vamos a tener uno que se ubica acá, que es el mirtiforme. El mirtiforme nace del maxilar superior cubierto por el orbicular de los labios y se dirige oblicuamente hacia la parte inferior de la nariz, hacia el tabique. En esta zona de acá está la parte inferior del tabique nasal, o sea que divide los orificios nasales, ¿no? Ahí se dirige y converge con el contralateral, ¿ya? El mirtiforme. Otro músculo que vamos a ver es relacionado con la nariz es el nasal, ¿no? Con su componente transverso, que es un musculito que viene por acá, transverso, y su componente dilatador del ala de la nariz. ¿Ya? Entonces tiene un componente dilatador del ala de la nariz y un componente transverso, ¿ya? Otro músculo que se va a ver relacionado con la nariz es uno que se encuentra acá, sobre los huesos propios de la nariz, ¿no? Que son el, el piramidal, ¿ya? Están relacionados con los huesos propios de la nariz. ¿Ya? Esos son los músculos relacionados con la nariz. Ahora, relacionados con los ojos, tenemos el orbicular de los párpados. Este que están viendo acá es el orbicular de los párpados, ¿ya? El orbicular de los párpados es un músculo que tiene en realidad tres componentes. Un componente profundo, un componente palpebral y un componente orbicular, ¿no? El orbicular es el que estamos viendo acá, es un músculo que está rodeando. El componente palpebral del orbicular se extiende hacia los párpados, ¿ya? Es muy delgadito, es un músculo muy delgadito que está cubriendo los párpados, que prácticamente en la disección es imposible individualizarse. Es muy delgadito y está tan pegadito a la piel de los párpados que cuando uno quiere disecarlo, generalmente lo termina dañando, ¿no? Lo termina malogrando. Entonces, generalmente, ustedes en los cadáveres iban a ver que los párpados no estaban disecados, ¿no? Pero sabemos por teoría de que hay fibras del orbicular ahí, constituyendo el músculo de los párpados. El resto son las fibras orbiculares que estamos viendo acá, que tiene un componente profundo, que tendríamos que nosotros hacer una disección profunda, levantar todo el orbicular para llegar a esto, ¿no? Y tiene otras fibras que son los orbiculares propiamente dichos. Este orbicular se va a originar acá en un ligamento ubicado en el ángulo interno del ojo, ¿ya? Es como un ligamento pequeño, una estructura como un tendoncito pequeño, ¿no? Que se ubica a nivel eh, a nivel de la porción nasal del hueso frontal y la apófisis ascendente del maxilar superior. A ese nivel, cuando se juntan esos dos componentes de estos dos huesos, ahí tenemos este ligamento llamado ligamento palpebral interno. Este ligamento palpebral interno, por lo tanto, origina las fibras del orbicular, ¿ya? En el ángulo interno del ojo. Además, se ha visto que unas fibras se originan por encima de este ligamento, es decir, en la porción frontal, nasal del hueso frontal, porción nasal del hueso frontal, y abajo en la apófisis ascendente del maxilar superior. También ahí se origina. Entonces son fibras que se originan ahí. Algunas se intercruzan, pero la mayoría se separan en un componente superior, en un componente inferior, que terminan uniéndose acá afuera en un denominado rafe palpebral externo. No es un ligamento, sino es un rafe. ¿Ya? Esos son los relacionados con el ojo, ¿no? El orbicular. Y hay otro músculo, pero ese es profundo. Y no es un músculo mímico propiamente. Es el elevador del párpado superior.
Ese lo vamos a ver cuando hagamos lo que es órbita, ojo, el elevador, ¿no? Cuando hagamos ojo, ahí vamos a ver al elevador del párpado superior. Muy bien. Hay otro músculo que está cubierto y que se ve partecita acá, ¿no? Que es el músculo superciliar, ¿ya? El superciliar, ¿ya? Este se origina se encuentra debajo del orbicular de los párpados y este superciliar es un músculo que eh, se origina, digamos, en la, en la parte superior de los huesos propios, huesos nasales propios de la nariz hacia el arco superciliar, ¿ya? Bien, acá había otro músculo, recuerden, el piramidal. El piramidal, cuando se contrae, va a provocar arrugas de tipo horizontal en el entrecejo. En cambio, el superciliar, cuando se contrae, provoca arrugas de tipo vertical. Entonces, el piramidal horizontal y el superciliar vertical, esas arruguitas que tenemos en el entrecejo. Muy bien. Eh, con respecto a, eh, ya hemos visto el orbicular, ¿no? Con respecto acá está el elevador del párpado superior, que les dije que es un músculo profundo, el superciliar, ¿no? Acá están. Con respecto a los músculos del cuero cabelludo, vamos a tener el occipito frontal. El occipito frontal es un músculo que va a tener dos vientres, un vientre frontal y un vientre occipital. Y en medio la aponeurosis epicránea. Entonces, cuando hablamos de músculos del cuero cabelludo, vamos a hablar del occipito frontal, ¿ya? Que tiene un vientre frontal y un vientre occipital y entre ambos la aponeurosis epicránea, ¿ya? El vientre frontal se origina, ¿no? Del arco superciliar que está cubierto por el auricular de los párpados y se dirige hacia arriba. Son dos, ¿eh? Dos que se unen, miren acá. Este es el componente frontal del occipito frontal, ¿ya? Miren, ¿ya? Y se continúa con la aponeurosis epicránea. Este, este músculo, este músculo, su contracción es el responsable de las arrugas horizontales que se dan a nivel de la frente, ¿no? A nivel de la frente. Entonces, ese es el componente frontal. El componente occipital del occipito frontal es este de acá, que se encuentra en la parte occipital y se continúa con la aponeurosis epicránea, ¿ya? Bien. También dentro de los músculos, este, en este caso relacionados con la oreja, tenemos estos de acá, estos tres pequeñitos, que son el auricular anterior, ¿ya? El auricular superior y el auricular posterior, ¿ya? Son músculos que se originan en la aponeurosis del temporal, es decir, la aponeurosis que está cubriendo el musculito que tenemos acá, que es el temporal, ¿ya? Que está cubriendo la fosa temporal. Entonces, a partir de esa aponeurosis se origina esto y se dirigen hacia la oreja, ¿ya? Son músculos muy pequeños, rudimentarios, que en el caso de los animales está más desarrollado. Por eso los animales pueden mover las orejas, nosotros no, ¿no? Han visto su perrito, ¿no? Cómo mueve su orejita, ¿no? Mueve la orejita, ¿no? Eso es porque tienen el pabellón auricular, se mueve gracias a que tienen más desarrollo de tus músculos. Nosotros no, son músculos muy rudimentarios, ¿no? No creo que alguien acá pueda mover sus orejas, ¿no? ¿Ya? Entonces, son
músculos rudimentarios, ¿no? Bien, entonces, músculos de la frente, cejas y párpados. Acá tenemos el occipito frontal, el superciliar, el orbicular y el elevador del párpado superior. Acá tienen su origen, que ya les he explicado, la inserción y la función, ¿ya? Músculos de la nariz, que también ya les he explicado, el piramidal, ¿no? El mirtiforme acá abajito, ¿no? Eh, el, el, el transverso, que es esta parte de acá, y el ala de la nariz. El transverso y la nariz forman parte de lo que se conoce como el músculo nasal. Lo de la nariz, el piramidal, el transverso de la nariz, el virtiforme, y algunos consideran dentro de los músculos de la nariz al elevador del labio superior y del ala de la nariz, que lo vimos en los labios, ¿no? Músculos de la boca, ¿no? Miren ya lo que les he explicado, es que un dibujo orbicular de los labios, el elevador común del ala de la nariz y labio superior, ¿no? El elevador propio del labio superior, el canino, el cigomático mayor, menor, el bucinador, el risorio, el triangular labio, cuadrado y la borla del mentón. ¿Ya? Y acá los tienen, los diferentes músculos, ¿no? ¿Ya? Acá también están considerando el mirtiforme, que también se ve en lo que es nariz, ¿no? ¿Ya? Y acá tienen los diferentes músculos, cada uno, que ya les he explicado. Es importante mencionar esto del modiolo. El modiolo es esta zona de acá, ¿no? Nódulo muscular, punto de convergencia de 9 a 10 grupos musculares. Hace un momento les dije que el orbicular de los labios está constituido por músculos, por fibras musculares que se originan en el maxilar superior, pero también por fibras que convergen, ¿no? Entonces hay una zona de convergencia, que es más o menos acá. Eso se llama como, recibe el nombre del modiolo, ¿ya? Convergen el canino, el mismo orbicular, el cigomático mayor, el cigomático menor, el bucinador, el risorio, la borla este más bien yo diría que no. La borla del mentón se va hacia abajo. El resto sí, ¿no? Convergen ahí. Entonces el sitio de convergencia de los músculos, ¿no? Ya, eh, eso se conoce como modiolo. Bien, ahora cuando hablamos de la vascularización de la cara. La vascularización de la cara está en lo que es cara, excepto la frente, todo lo demás, incluyendo el cuero cabelludo, ¿no? Las partes laterales y la parte occipital del cuero cabelludo, ¿no? Está a cargo de ramas de la carótida externa, ¿ya? Entonces, excepto la frente hasta la línea interauricular. ¿Cuál es la línea interauricular? Una línea que va de un pabellón auricular al otro, ¿no? Es la línea interauricular. Toda esa parte de la frente es la excepción. El resto es irrigado por vasos provenientes de la carótida externa, ¿no? Entonces, cuando vimos la carótida externa, vimos a la arteria facial. ¿Se acuerdan? La arteria facial que se origina de la parte anterior de la carótida externa, ¿no? Teníamos la tiroidea superior, ¿se acuerdan? ¿No? La lingual. Entonces, la parte anterior de la carótida externa se va a originar en el cuello, todavía en el cuello, la arteria facial, la cual tenía un trayecto ascendente, ¿se acuerdan? ¿No? Y desaparecía por los músculos suprayoideos, ¿no? Desaparecía por el vientre posterior del digástrico, ¿no? Se ocultaba, ¿no?
luego aparecía por dentro del maxilar inferior, por dentro del maxilar inferior, donde hacía como una especie de curvita, donde se originaba la arteria palatina ascendente y la arteria tonsilar, ¿no? Para el polo inferior de la amígdala, ¿no? Luego descendía para llegar al borde inferior del maxilar inferior, donde aparecía acá, ¿ya? Y aparece en entre el hueso y la glándula submaxilar, la glándula salival submaxilar o submandibular. Entre esas dos estructuras, ahí aparecía la arteria facial, ¿ya? Inmediatamente por delante de un músculo, que lo vamos a ver, que cubre a la rama ascendente del maxilar superior, que es un músculo que está acá, que es el músculo macetero, ¿no? Un músculo de la masticación. El músculo macetero llega hasta acá, ¿no? E inmediatamente por delante de la inserción en el maxilar del macetero se encuentran estos vasos faciales. Muy bien, entonces una vez que apareció la arteria eh, facial, ¿no? Tiene un trayecto ascendente y algo oblicuo, ¿ya? Puede ser lineal o puede ser tortuosa. Acá se puede incluso palpar el pulso. Ustedes tóquense, se puede palpar. A este nivel puede dar un pequeño vasito que se va hacia el mentón, que es el vaso submental de la facial. Luego asciende hasta llegar al ángulo de la boca, la comisura, ¿no? Asciende ahí y va a dar este vasito de acá, que es la arteria eh, coronaria inferior o labial inferior. Coronaria inferior o labial inferior, ¿ya? Esta arteria coronaria inferior o coronaria inferior o labial inferior puede ser única, como estamos viendo acá, para irrigar el labio, o puede ser doble. Cuando es doble, da una ramita que se va hacia acá, hacia la parte externa del labio, y otra ramita que se va a la parte media del labio inferior, ¿ya? De ahí continúa por la parte externa de la boca y va a dar este de acá, que es la arteria labial superior o coronaria superior, ¿ya? De ahí sigue por el surco nasogeniano. El surco nasogeniano es un surco que se extiende del área de la nariz hasta la comisura de la boca. Por ahí va para ubicarse lateralmente a la nariz, ¿ya? Para ubicarse lateralmente a la nariz, para de ahí seguir ascendiendo. Cuando está ubicada lateralmente en la nariz, recibe el nombre de arteria angular, ¿ya? Ya no es facial, sino arteria angular, hasta llegar a el ángulo interno del ojo, ¿no? Párpado superior, acá, a este nivel. Acá ocurre algo interesante. Esta arteria angular, que es la continuación de la arteria facial, ¿no? Que se ubica a ambos lados de la nariz, llega hasta el ángulo interno del ojo. Cuando llega al ángulo interno del ojo, se va a anastomosar con una rama terminal de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, chicos, es una rama de la carótida interna. La arteria oftálmica es una rama de la carótida interna. Entonces recordemos nuevamente, miren, la carótida primitiva se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida interna no da ninguna rama a nivel del cuello. Asciende, se profundiza para ingresar al cráneo, ¿ya? Ingresa, ¿no? Ingresa al cráneo y una vez que está dentro del cráneo, empieza ahí a dar ramitas, ¿no? Da la arteria coroidea anterior, ¿no? Para los pasos coroideos, ¿no? Y va a dar la oftálmica, ¿ya? La arteria oftálmica, dentro del cráneo, ¿ya? Dentro del cráneo. Esta arteria oftálmica va a ingresar
a la cavidad orbitaria. Ingresa por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, por ahí entra hacia la cavidad orbitaria. Y esta arteria oftálmica va a dar una serie de vasitos. Va a dar la arteria lagrimal con una ramita anastomótica. De esta lagrimal se va a originar la arteria palpebral externa. Luego, esta oftálmica pasa, ¿no? Hace como una especie de contornea al nervio óptico, ¿no? Y va a dar, cuando está contorneando, va a dar una ramita que es la arteria frontal externa o supraorbitaria, que sale por el agujero orbitario. Vamos a ver en un momento. Después se continúa, estos son vasitos internos con la arteria etmoidal posterior, etmoidal anterior. Luego va a dar un pequeño vasito que es la arteria palpebral interna. Luego da la arteria frontal interna o supratroclear, ¿no? Y luego da la nasal. Esta última es la que sale junto con la frontal interna o supratroclear, sale por acá. Y esta última, la nasal, se va a continuar como la arteria dorsal de la nariz. Y es esta la que se anastomosa con la arteria angular, que es la continuación de la facial. Con esto que les he descrito, chicos, estamos viendo que hay una anastomosis, una unión entre lo que es la carótida externa, ya que la angular es rama de la facial, que es rama de la carótida externa, con la carótida interna, que es a través de la oftálmica, que es una rama de la carótida interna. ¿Ya, chicos? Esta anastomosis se considera como una anastomosis por inosculación. ¿Ya? ¿Ya? Por inosculación. Con respecto a la vena facial, ¿no? Miren, ¿no? Miren cómo tenemos acá la arteria facial, ¿no? Todo lo que se les ha descrito hasta acá. Con respecto a la vena, vamos a decir lo siguiente. La vena facial va a tener también una vena angular que es esta de acá y se continúa como la vena facial. Recuerden que esta vena facial, ¿ya? Llega igual que la arteria, por detrás de la arteria, hasta el ángulo del maxilar, hasta el borde inferior, perdón, del maxilar inferior, hasta el borde inferior. Y de ahí va por encima, no entre el hueso y la glándula, sino por encima de la glándula salival submaxilar. Esta, recordemos, termina uniéndose con la división anterior de la retromandibular, ¿no? Y termina drenando en la vena yugular interna. También es importante recordar lo siguiente, que acá se puede, además de unirse la división anterior de la vena retromandibular, se puede unir también la vena tiroidea superior, la vena, las venas faringias y la vena lingual, formando el llamado tronco tiro lingofaringofacial, cuando se han unido las venas faringias, o tirolingofacial cuando se han unido la tiroidea, la lingual y la facial, formando un tronco común que es el que desemboca en la vena yugular interna. Eso es hacia abajo, ¿no? ¿Y qué ocurre acá? Miren, en el extremo superior de la vena angular, acá se va a unir, se mete y se une con la vena eh, supraorbitaria. La vena supraorbitaria es una vena que ingresa por el agujero supraorbitario, por la cisura o agujero supraorbitario en el arco superciliar. Entonces ahí se une para formar la vena oftálmica superior que se mete, ¿ya? Ahora, esta angular también puede dar una ramita acá que se une con la vena oftálmica inferior.
También a este nivel puede recibir a la vena facial profunda, a la vena infraorbitaria, ¿ya? También vena infraorbitaria, vena este, facial profunda, y puede recibir las venas provenientes de las labiales superior e inferior. Ahora, esta que forma la oftálmica superior, esta conexión con la oftálmica inferior e inclusive a través de la vena facial profunda, todas esas van a drenar en lo que es el seno cavernoso. El seno cavernoso es un seno venoso que se encuentra a ambos lados de la silla turca del esfenoides. Es un seno amplio, ¿no? Y que tiene una conexión ya está dentro del cráneo. Entonces, estas venas que se conectan con el seno cavernoso no están provistas de válvulas, de tal manera que el flujo sanguíneo puede ser o bien hacia abajo siguiendo la vena angular y la vena facial, o bien meterse hacia el seno intracraneal, ¿ya? No hay válvulas que dirijan ese. Entonces, un, un émbolo séptico, ¿no? Una infección acá puede llegar a través de estas anastomosis hacia el seno cavernoso y puede llevar a la muerte, ¿no? Por eso se le llama a esta parte de acá el triángulo de la muerte, ¿no? Que abarca incluso por la parte superior del labio superior, ¿no? No lo menciona acá, pero es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Miren, el triángulo de la muerte comprende la pirámide nasal y hasta el labio superior. Entonces yo, por ejemplo, tengo un granito acá, me aprieto el granito, lo infecto, en otras palabras, se infectó y esa infección llega a la vena. Ya puede seguir un camino hacia abajo, no hay problema, pero puede ir hacia arriba y meterse hacia el seno venoso y ahí estamos en problemas, ¿no? Nos podemos morir. Muy bien. Además de la irrigación a cargo del, de la arteria, de la arteria facial, también está a cargo de esta que es arteria temporal, la arteria temporal superficial. Recordemos que la arteria temporal superficial es la división final junto con la maxilar interna, ¿no? De la carótida externa, ¿no? La carótida externa va a dar una arteria que le llamamos la maxilar interna y la temporal superficial. La temporal superficial va a dar una serie de vasitos, ¿no? Auriculares, va a dar la arteria transversa de la cara y de ahí se va a continuar por delante del pabellón auricular. Es factible nosotros percibir el pulso ahí, ¿no? De la arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial finalmente se va a dividir en dos vasos, una rama frontal y una rama eh, este, temporal, ¿no? Que se va a continuar como una rama occipital, ¿ya? Y luego tenemos la arteria, miren acá, la arteria occipital, que se encarga de irrigar esta parte de acá. Recuerden que esta arteria occipital también es rama de la arteria carótida externa. Y esta occipital la encontramos en la región occipital al lado de la rama dorsal de C2, que es el nervio de Arnold, ¿no? Entonces se anastomosa. También se puede anastomosar con la arteria auricular posterior, ¿no? Que la vemos acá. Todo esto forma una serie de anastomosis. Ahora, ¿qué ocurre con la frente? Hace un momento les dije que todo lo demás está irrigado por ramas de la carótida externa. En la frente, la irrigación de la frente está a cargo de ramas de la oftálmica. Hace un momento les dije que había la arteria frontal externa o supraorbitaria, que sale por el agujero supraorbitario y de ahí asciende por la frente,
más o menos por la parte lateral de la frente. Esta, de una u otra manera, también termina anastomosándose con la rama frontal de la temporal superficial, ¿ya? También hay otra que es la supratroclear. La supratroclear o frontal interna es otra rama de la oftálmica que sale por el ángulo del ojito, ¿no? El, el, el ángulo superior de la órbita, ¿no? Por ahí sale y se va a encargar de irrigar la parte media de la frente, ¿ya? También termina anastomosándose porque se va hacia atrás y termina anastomosándose con otros vasos. Muy bien. Ahora, con respecto a las venas, hay una vena la angular, pero también hay una vena eh, temporal superficial que acompaña, ¿no?, a la arteria, y esa vena entra y se pierde por la glándula salival parótida, ¿no? Y va a recibir a la vena maxilar interna, va a recibir a una vena llamada auricular media y va a formar la vena retromandibular o tronco retromandibular, el cual también recibe el nombre de temporomaxilar trompo, y es la que llega a nivel del ángulo de la mandíbula, donde se va a dividir una división posterior, que es la que se nos tomosa con la vena auricular posterior, para formar la vena yugular externa, y va a presentar una división anterior, que es la que se une con la lingual que acabo de explicarles hace un momento, ¿no? ¿Ya? Entonces hemos visto todo lo que es la irrigación, los músculos. Ahora vamos a hablar de la fosa cigomática. Voy a corregir esto, esto es con C, no con Z. Cigomática, ¿no? ¿Qué es la fosa cigomática? Par y simétrica, localizada entre la rama del maxilar inferior, la rama ascendente del maxilar inferior, y la apófisis pterigoides. Tiene forma irregular, semejante a una pirámide cuadrangular con 4 paredes, base, techo y vértice, ubicada en el ángulo del maxilar inferior. Entonces, la fosa cigomática, ¿no?, es lo que está localizado entre la rama ascendente del maxilar inferior, ¿ya?, la rama ascendente, y la apófisis pterigoides del maxilar, este, del esfenoides, perdón, ¿no? La apófisis pterigoides del esfenoides. Básicamente lo que es el ala externa de la apófisis pterigoides. Entonces ahí hay todo eso, ¿no? Dentro de esta fosa cigomática tendríamos la fosa infratemporal, ¿no? Eh, esta fosa cigomática contiene los músculos pterigoideos, ¿no?, que ahorita los vamos a ver, a la arteria maxilar interna y sus ramas, a las venas que conforman dos plexos, el alveolar y el pterigoideo, y al nervio maxilar inferior y sus ramas, ¿ya? Todo es el contenido de esta fosa cigomática, que ya les he dicho dónde está comprendida, ¿no? Regiones otra vez con Z, voy a corregir. Límites por arriba, arco cigomático y ala mayor del esfenoides, segmento por fuera de la apófisis. Entonces, la fosa cigomática, acá tenemos, ¿no?, el, la apófisis, ¿no? La apófisis, acá está, el ala, el ala interna, el ala externa. Todo esto vendría a ser la fosa cigomática, ¿ya? Y acá tienen los límites, ¿no? Las relaciones que tiene esta fosa cigomática, todo esto de acá, ¿ya? Muy bien. El techo de la fosa cigomática, ¿no? Y acá tienen las diferentes. Esto, lastimosamente, chicos, a veces tenemos que imaginarnos espacialmente, ¿no? Entonces es más fácil entenderlo teniendo un cráneo, ¿no? En las prácticas le dábamos un cráneo y le decíamos, esta es la fosa, ¿no? Bien, contenido de la fosa, tenemos
el músculo pterigoideo externo, músculo pterigoideo interno, estos son músculos de la masticación, el nervio lingual, el nervio alveolar inferior, el nervio bucal, el nervio masseterino, el nervio, la arteria maxilar interna, ¿ya? Entonces acá tenemos, miren, la arteria carótida, la arteria carótida externa, ¿no? Da una serie de vasitos y sus ramos terminales vendrían a ser, ya les dije, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna, ¿ya? Esta arteria temporal superior puede dar este vasito que es la transversal de la cara. Ya esta auricular, temporal superficial, perdón, ¿no? Y temporal superior y la maxilar interna. La maxilar interna es una de las ramas terminales. Esta maxilar interna, como ustedes lo ven, tiene un trayecto más o menos horizontal y se ubica por detrás de la, de la, del, eh, del cóndilo, ¿no? Recordemos que el maxilar inferior va a tener una porción cóndilo y una apófisis coronoides, ¿no? Que acá están cortados, ¿ya? El cóndilo es el que se articula con el temporal para formar la articulación temporomandibular o temporomaxilar. Entonces, detrás de del cuello de eso, pasa la arteria. Y luego esta arteria maxilar eh, interna se va a ubicar se va a ubicar entre los dos componentes del pterigoideo externo. El pterigoideo externo tiene un componente superficial y un componente superior y un componente inferior. Se puede ubicar entre esos dos y aflorar entre esos dos para después hacerse profundo a este nivel, metiéndose por la hendidura esfenopalatina, ¿ya? Por la hendidura esfenopalatina para llegar a la fosa esfeno a la fosa pterigo-maxilar, ¿ya? Entonces se mete por la hendidura la hendidura estérigo-maxilar para meterse y llegar a la fosa pterigo-palatina, ¿ya? Que es profunda. Entonces ahí se mete. Entonces, en su trayecto da una serie de vasitos que los vamos a ver dentro de un momento, ¿ya? Eh, eso con respecto a la maxilar, ¿no? Eh, Los nervios, miren, ¿no? El nervio lingual, lo tenemos aquí en tres. Este de acá es el nervio lingual. El nervio alveolar inferior o nervio dentario inferior, ¿ya? El nervio bucal, que lo tenemos acá. Miren, acá está el segmento superior y el segmento inferior del de pterigoideo externo lateral, ¿no? Acá está el superior y acá está el inferior, ¿no? Eh, y el nervio masseterino, el 6 acá, ¿ya? Bien, esto voy a tratar de explicárselos de una manera rápida. Todo esto es muy amplio, entonces yo les aconsejo una cosa, chicos, tienen que leer, ¿no? Porque no, realmente no alcanza el tiempo para explicar detalladamente cada una de estas cosas. Voy a explicarles lo que es el trigémino, ¿ya? El trigémino, el trigémino es un par craneal, ¿ya? Este trigémino es un par craneal que tiene un origen encefálico, o sea, dentro del cráneo, ¿ya? Va a tener un ganglio, el llamado ganglio de Gasser. Este ganglio de Gasser, a partir de este ganglio de Gasser se van a originar tres ramas. La V1, la V1 o rama oftálmica del trigémino que sale el agujero, por la fisura orbitaria superior o en la hendidura esfenoidal.
y ese se va a dirigir hacia la órbita, ¿ya? La segunda rama del trigémino, la V2, es la maxilar superior, la cual sale por el agujero redondo mayor, un agujerito en la base del cráneo, ¿ya? La oftálmica y la maxilar superior son sensitivas. La tercera rama del trigémino es la rama maxilar inferior o mandibular. Esta es mixta, es decir, es sensitiva y motor. Sale por el agujero oval, ¿ya? Ahora, esta, la tercera rama, la V3, ¿ya? Maxilar inferior o mandibular, esta se va a dividir en dos troncos. Un tronco anterior, pequeñito, motor, y un tronco posterior, grande, sensitivo, ¿ya? Del tronco anterior motor, pequeñito, se va a originar a su vez dos tronquitos, el témporo bucal y el témporo maseterino, ¿ya? Del témporo bucal se va a originar este que estamos viendo acá, el 5, ¿ya? El nervio bucal, ¿ya? Que sale entre el segmento superior y el segmento inferior del pterygoideo externo. Sale y se dirige hacia abajo, hacia la región de la boca, ¿ya? Ese es que se origina del témporo bucal, ¿ya? De este tronquito. Otra ramita del tronquito témporo bucal es el nervio temporal profundo anterior y una rama para el pterigoideo externo, ¿ya? Da una ramita para el pterigoideo. Muy bien. Ahora, del otro tronquito, de este tronco anterior motor, les dije, ¿no? El temporo bucal, el temporo maseterino. Del temporo maseterino se va a originar el nervio temporal profundo posterior y el nervio eh, el nervio maseterino, ¿no? El 6, este de acá, ¿ya? Este maseterino, miren, sale por el borde superior del segmento superior del pterigoideo externo. Este es el pterigoideo externo que tiene dos segmentos, ¿no? Entonces, por el borde superior, no entre los dos segmentos, entre el superior e inferior, sino en el borde superior del segmento superior del pterigoideo externo. Por ahí sale, pegadito al hueso, ¿no? Y se dirige, ¿no? Hacia abajo, hacia el macetero. Acá tenemos, miren qué bonito, este de acá es el temporal profundo anterior y este es el temporal profundo posterior, ¿ya? Muy bien. De la rama, recordemos, de la V3, les dije, había una rama anterior, motora pequeña que daba el tronco temporobucal, ¿no? Y el temporomaseterino. El temporobucal que daba el bucal, que lo estamos viendo ahí, y daba este de acá, que es el temporal profundo anterior. Y del tronco temporomaseterino daba el temporal, este de acá, el temporal profundo posterior, el macetero, ¿no? Que lo vemos acá, ¿no? Y esos están por dentro, ¿no? Había el otro, ¿se acuerdan? Ese es el tronco anterior motor. Había el tronco posterior de la V3, posterior sensitivo. Este tronco posterior sensitivo es grueso y va a dar el nervio auriculotemporal, que lo tenemos acá, que se dirige hacia atrás, hacia la articulación, hacia atrás, ¿no? Profundamente con respecto al macetero, se dirige hacia la articulación temporomandibular, donde da ramitas, y de ahí asciende, dando ramitas para la glándula tiroides, puede dar para el conducto auditivo externo,
¿no? Al pabellón y se continúa hacia arriba acompañando a los vasos temporales superficiales. Entonces, los vasos temporales superficiales, tanto arterial como venoso, están acompañados por la rama auriculotemporal de la V3 del trigémino. Ya, esa es una rama. La otra rama que va a dar es esta de acá, la lingual. Ya, esta lingual ya aparece por el borde inferior del componente inferior del pterigoideo externo, ¿no? Ya, este es el componente superior, este es el componente inferior, por debajo aparece. Y se dirige hacia la lengua, como dice su nombre. Este es importante por lo siguiente. Va a anastomosarse con una rama del facial. El nervio facial, que es el otro componente de la cara, va a dar una serie de ramitas, ¿ya? Este nervio facial, ¿no? Una de sus ramas es la cuerda del tímpano, ¿ya? Del facial motor, ¿ya? Eh, Da una serie de ramitas y una de ellas es la cuerda del tímpano, ¿ya? Esta cuerda del tímpano sale a través de la cisura petrotimpánica y se dirige y termina anastomosándose con la lingual. Esta lingual, por lo tanto, se anastomosa con la cuerda del tímpano, que es una rama del facial. Tiene una anastomosis con el facial. Ahora, este lingual va a llegar a la lengua, ¿no? Y va a dar la sensibilidad de la lengua y la sensibilidad a los sabores, ¿no? Eh, y no se olviden la anastomosis a través de la cuerda del tímpano con el facial. Por eso se está viendo ahora en el caso del COVID, ¿no? Este virus es un virus realmente terrible. Ayer estaba escuchando de que hay parece evidencias de que ha sido manipulado genéticamente, manipulado en un laboratorio en China, porque tiene un comportamiento bastante peculiar eh, tiene una capacidad de mutación muy alta con relación a un virus normal, ¿no? Parece que haya habido algo. Bueno, cuando yo tuve COVID, uno de mis síntomas fue la pérdida del, del sabor, no percibía los. O sea, yo comía los alimentos y no sentía nada, ¿no? Y como hay esta anastomosis a través de la cuerda del tímpano con el facial, había la posibilidad de que desarrollara una parálisis facial, ¿no? Gracias a Dios no, pero sí me ha dejado una neuralgia del trigémino de la B1, ¿no? Me ha dejado así. Bueno, entonces no se olviden eso, ¿no? Puede relacionarse con una parálisis facial por esto. Bien, el otro que se origina también del tronco posterior sensitivo de la V3 es este, que es el alveolar o dentario inferior, el cual va a ingresar por el orificio mandibular ubicado en el maxilar inferior, ¿no? Para eso, chicos, yo les aconsejo, revisen bien todo lo que es óseo, porque ahora yo no estoy explicando, ¿no? Solo les digo, entra por el agujero mandibular del maxilar inferior, va por el interior del maxilar inferior y sale por el agujero submentoniano, el que estaba cubierto, ¿se acuerdan? Por el músculo triangular y sobre todo por el cuadrado de la barba. Por ahí sale y se divide en ramo mentoniano y ramo labial, ¿no? ¿Ya? Este también lo tenemos acá. Y también emerge por la parte inferior del componente inferior del pterigoideo externo. Este es el que va a dar esta ramita de acá. Esta ramita de acá que es el para el miloioideo, ¿se acuerdan? ¿No? Que el miloioideo y el vientre anterior del digástrico tenían una inervación a cargo del trigémino. Es gracias a esta ramita que se desprende antes de que el nervio se meta por el agujero mandibular. ¿Ya? Muy bien. Pterigoideo externo, pterigoideo externo con sus dos componentes, ¿no? Acá tenemos el músculo macetero y el pterigoideo eh, interno lo tenemos acá. El pterigoideo interno lo tenemos ahí, ¿ya? Son músculos
que intervienen en la masticación, ¿no? Los músculos pterigoideos, ¿no? Miren, acá está el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. ¿Cómo vamos de tiempo? Eh, Chicos, definitivamente vamos a tener que hacer una clase extra el día viernes. Yo sugiero el viernes a las 9 de la noche. Convérsenlo bien entre ustedes y a través de Alejandro, el delegado, me hacen llegar, ¿no? Eso para que tengan el fin de semana para estudiar. Otra posibilidad sería el sábado en la mañana, a las 8 de la mañana. Eh, Véanlo, porque de todas maneras vamos a tener que hacer una clase extra. Es bastante el contenido y sencillamente no va a alcanzar el tiempo. Yo podría pasar las diapositivas sin mayor explicación y lo termino por mí, ¿no? Digo, mira, acá tienen el contenido, acá está, pasamos, ¿no? Pero yo trato en lo posible de explicarles para que por lo menos tengan una idea, chicos. Y eso, con la explicación, la imagen y su libro, no tendría ningún inconveniente en desarrollar esta parte, ¿no? Pero bueno, entonces piénsenlo y me dicen. Yo propongo el viernes en la noche, a las 9 de la noche. Propongo eso, ¿no? Pero ustedes tienen la última palabra. Si quieren hasta el domingo, pero el domingo recuerden que es domingo de elecciones. Y yo les aviso, estoy miembro de mesa, o sea, el domingo no cuenten conmigo para nada. Son las elecciones y como la otra vez de la primera vuelta es hasta las 7 de la noche. Llegué a mi casa 11, 12 de la noche, para que vean, ¿no? Todo el día. Entonces el domingo ni pensar. Entonces, ¿ya chicos? Bien, entonces el pterigoideo interno, lo tenemos acá, se inserta arriba en la fosa pterigoidea, se dirige hacia abajo, atrás y afuera para terminar en el ángulo del maxilar, ¿no? En el ángulo del maxilar, inervado por la rama del maxilar inferior, eleva la mandíbula, ¿no? Se inserta entonces arriba en la fosa pterigoidea, ¿no? O fosa cigomática, ¿ya? El externo comienza por dos fascículos. Uno superior se inserta en parte en el ala mayor del esfenoides, que forma la fosa cigomática, uno inferior que se inserta en el ala externo de la apófisis eh, pterigoides, ¿ya? ¿No? Uno en el ala mayor del esfenoides, fosa pterigoides, y otro también ahí. Ambos se dirigen. Miren, lo importante acá es que sepan lo siguiente, que tiene el pterigoideo externo tiene un componente superior y un componente inferior, ¿ya? Que terminan insertándose a nivel de la articulación temporomandibular, ¿ya? A nivel de la cápsula, ¿ya? Y hay elementos que salen por acá, elementos que salen por acá, básculos nerviosos que salen por acá y otros que salen por acá y otros por acá encimita, que ya lo expliqué hace un momento. La arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna, como ven acá, chicos, se origina en la arteria carótida externa, es una de las ramas terminales de esta, y va a dar una serie de vasos, ¿no? Ya va a dar la arteria dentar inferior o alveolar inferior, la que va a originar la arteria lingual, va a originar arteria para el miloioideo y después termina ingresando igual que el nervio por el agujero eh, mandibular del maxilar inferior, ¿no? Hacia arriba puede dar la arteria timpánica, ¿no? La arteria timpánica, la tenemos acá, eh, la auricular profunda, puede dar las arterias meningias, ¿no? Que puede originarse la meningia media de un tronco común con la meningia menor o pueden originarse de manera independiente, ¿no? Puede dar la arteria maseterina, luego da las arterias pterigoideas, una acá, otra generalmente acá también, no está acá, da la arteria temporal profunda posterior y anterior. En este esquemita solo están considerando una media que va a dividirse, pero generalmente da una profunda posterior y una profunda anterior.
va a dar la arteria bucal, que sale junto con el nervio bucal, va a dar la arteria alveolar, da la arteria palatina descendente o palatina superior. Recuerden que la ascendente nace de la facial, ¿no? La arteria vidiana, que va por el conducto vidiano del esfenoide, la pterigopalatina, ¿no? Da la esfenopalatina, la supraorbitaria, ¿no? Bien, entonces son varias ramitas. Está bien explicadito esto en el libro de Hollish, ¿no? Tienen que leer nomás, chicos, ¿ya? Entonces, todas estas ramas van a irrigar estructuras. Estas últimas de acá son profundas. Ya cuando se mete por la hendidura térigo maxilar, ¿no? Cuando se mete por esa hendidura, esto se profundiza y es un poquito difícil verlos en las, este, en las disecciones, ¿no? Región de la fosa pterigomaxilar, ¿no? Acá lo tienen, región de la pterigomaxilar. Músculos masticadores, además de los músculos, los pterigoideos, tenemos como músculos masticadores el temporal y el músculo macetero, ¿no? El macetero, que se origina del arco superciliar, tiene dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior se origina de los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático y se dirige hacia atrás, ligeramente hacia atrás, hasta el borde inferior del maxilar inferior. Entonces cubre toda la rama ascendente, ¿no? Tiene inserción hasta en el cuello de la apófisis coronoides. Y este de acá es el componente posterior del macetero, que se origina de toda la cara interna del borde, toda la cara interna del arco cigomático. El temporal, que lo tenemos acá, ¿no? Ocupa gran parte de la fosa temporal, incluso se extiende hasta la línea temporal, ¿se acuerdan? A nivel de los parietales, y llega hasta, se inserta en la apófisis coronoide del maxilar superior. Tiene la forma de un abanico. Son los músculos de la masticación. Los pterigoideos, este es el externo, que ya les dije, tiene un componente superior, un componente inferior, y este es el pterigoideo interno medial. Estos músculos son también de la masticación y son responsables de los movimientos de lateralidad, ¿no? ¿Ya? Muy bien, acá tenemos el bucinador, miren, ¿ya? El bucinador. Muy bien, músculos masticatorios, acá los tienen, músculos de los órganos, cavidades faciales, músculos, esto lo vamos a ver bien cuando hagamos ojo. Músculos auriculares, que ya les expliqué, ¿no? Rudimentarios, músculos que mueven la lengua, también se va a ver cuando hagamos boca. Inervación de los músculos de la cara. El facial. No me alcanzó el tiempo para explicar el facial. El facial lo dejamos entonces para el día viernes, ¿no? Trigémino, ya les expliqué, miren, acá está en la rama oftálmica, ¿no? La rama oftálmica, la B1, la B2 y la B3. ¿Ya? En esta parte, evaluación de los músculos de la cara, eso lo vamos a dejar nomás para que ustedes lo lean. Entonces, el día viernes nos faltaría terminar todo esto. Y como les digo, vamos a tener que, de todas maneras, fijar una fecha adicional. Sugiero el día viernes a las 9 de la noche. O en su defecto el sábado en la mañana. ¿Ya? Tendría que ser en la mañana, porque el sábado, yo les soy franco, ¿no? Tengo que dejar hecho todo el sábado, porque el lunes ustedes ya tienen su examen. Tengo que dejar hecho el examen teórico, el examen práctico, todo ya armadito, porque con el domingo desaparezco con esto de las elecciones, ¿no? Desaparezco, entonces no cuenten conmigo para el día domingo, ¿no? Entonces, chicos, me dan
respuesta. Nos vemos porque ya me he pasado algunos minutos. Es bastante amplio este tema, entonces no les sugiero, les ordeno estudiarlo. Tienen que agarrar su librito y estudiarlo. El que esté